Estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a ver ya de empezar a manipular interfaces gráficas, ¿sí? Ventanas. Vamos a empezar por una ventana con un pequeño formulario, dado a que en los tiempos modernos la filosofía WYSIWYG es la que domina. Entonces, hagamos el código que hagamos, siempre va a ser importante que las personas tengan una ventana, una pantalla que les permita apreciar, ¿sí?, eso que intentamos mostrar o resolver. Bueno, para este fin vamos a crear una clase y vamos a ir detallando paso a paso qué es lo que hacemos, cómo creamos una interfaz gráfica, ¿sí?, aplicando los conceptos que ya vinimos viendo. Como recordarán, mediante import nosotros podíamos importar, ¿sí?, bibliotecas o clases con herramientas que aumentaban la posibilidad de nuestros desarrollos. En este caso, vamos a importar del paquete JavaX la biblioteca o la clase Swing o la subclase, el subpaquete, como quieran llamarle, y todos los elementos. Esto significa, ya lo vimos, importar de JavaX todos los elementos. Y como siempre, vamos a empezar a crear nuestra clase que se va a llamar formulario, con una salvedad mejor dicho, que ya la vimos, que es la herencia, extend JFrame. Llave que abro, llave que cierro, y ya básicamente tenemos lo que necesitamos. Por una parte, al importar este paquete, vamos a tener todos los elementos para nuestra interfaz. Y acá, al heredar de la clase JFrame, vamos a tener una clase padre JFrame o contenedora. O sea, mientras que acá importamos los elementos a utilizar, mediante la herencia vamos a modificar, mejor dicho, esta clase va a heredar el espacio contenedor, podríamos escribir, espacio contenedor. No nos basta solo los elementos, sino necesitamos una clase para contenerlo. En este caso vamos a emplear, como siempre, el método main public para poder probar qué es lo que hace. Static void main string args. La idea es justamente hacer una pequeña clase, esta vez, para ver los resultados en el momento. Hasta acá más de lo mismo, así como importábamos escáner, esta vez importamos de JavaX, ¿sí?, el paquete Swing, y heredamos, en este caso, de la clase JFrame, lo que vamos a necesitar para nuestro desarrollo. Bien. Para poder apreciar mejor, para poder utilizar un elemento, vamos a crear el elemento etiqueta, ¿sí?, que gracias a el paquete podemos crearlo como un nuevo tipo de dato, en este caso JLabel. Vamos a poner etiqueta. Como buena costumbre, vamos a hacerlo private. Entonces ya tenemos nuestra etiqueta de tipo JLabel, o como quieran llamarle, nuestra etiqueta, que va a ser un objeto o elemento de la clase importada. Bien,
Vamos entonces a crear ahora nuestro constructor. Public formulario. Sí, recuerden que tiene que llamarse tal cual se llama nuestra clase, el constructor. Vamos a crear uno por defecto, o sea, sin argumentos, y se va a llamar tal cual. ¿Para qué? Para acá configurar el contenedor. Los que ya estuvieron viendo algo de Arduino, vemos algo parecido. Siempre que vamos a ejecutar algo hay básicamente es como una regla, hay un setup, una configuración y luego el empleo, el uso. Acá estamos haciendo lo mismo con Java, pero esta vez usando el constructor. Bueno, ¿qué es lo que vamos a configurar en este constructor que hereda de JFrame? Y acá es importante, sí, la herencia, porque gracias a ella nosotros vamos a decirle setLayout null. ¿Y qué significa esto? setLayout null significa que nosotros vamos a ubicar los elementos de swing. Para que swing no acomode los elementos en forma predeterminada, nosotros le indicamos o le pasamos el parámetro nut a setLayout para luego definir nosotros mismos, sí, o ubicar, mejor dicho, los elementos de swing. Bueno, ¿qué más vamos a hacer en nuestro formulario? Nuestro formulario tiene una propiedad que se llama etiqueta. Entonces vamos a aprovechar de crear, instanciar nuestra etiqueta. New, recuerden que es el tipo JLabel, New JLabel. Y acá es donde vamos a escribir o vamos a enviar como parámetro nuestro mensaje. Bienvenidos a nuestra primera interfaz IG, interfaz gráfica, ¿sí? Bueno, hasta acá, como les decía, le indicamos que nosotros vamos a ubicar los elementos. Luego vamos a crear una nueva etiqueta, un nuevo JLabel, con el texto, bienvenidos a nuestra primera interfaz gráfica. Recuerden que estos son comentarios. Inicio nuestro objeto dentro de mi constructor. Y ahora observen lo que vamos a hacer. Como ya está creado nuestro objeto, ya podemos utilizar sus propiedades o métodos, ¿verdad? Entonces vamos a por ello. Etiqueta.setBounds al ser del tipo JLabel hereda el método setBounds. ¿Y qué es lo que nos permite setBounds? Elegir primero la coordenada X, la coordenada Y, el ancho y el alto en píxeles. Creado el objeto, ya sabemos que podemos llamar a sus métodos, y sus métodos, en este caso setBounds, nos permite justamente establecer las coordenadas X, Y, ancho y luego alto en píxeles. Bueno, ya entonces sabemos que nuestra etiqueta tiene 10, mejor dicho, la posición 10 de X, 20 de Y, un alto de 200, un ancho de 200, perdón, y un alto de 300. Bueno, hecho esto,
debemos agregar a esta clase esta nueva etiqueta, este nuevo elemento. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante la palabra reservada add, y le indicamos, en este caso, etiqueta. Con esto agregamos el objeto a nuestra interfaz gráfica. Bueno, como verán, son más los comentarios que las líneas de código, ¿sí? Pero bueno, es importante que nos quede o que se nos recuerde en cada paso qué es lo que vamos a hacer. Voy a separar un poquito más los comentarios, así no se asusten si vean que el código es cortito. Simplemente importar el paquete JavaXSwim, luego hacer una clase que herede de JFrames. En nuestro caso creamos una etiqueta, podremos crear más elementos, ya vamos a ir viendo de a poco. Y en nuestro constructor simplemente le indicamos que nosotros vamos a determinar el tamaño y demás. Creamos la etiqueta que definimos arriba y luego definimos sus coordenadas. Entonces, definidas las coordenadas, simplemente agregamos la etiqueta a nuestra clase. Eso es todo lo que necesitamos para crear un formulario que extienda de JFrames, ¿sí? Crearlo, no solo crearlo, sino agregar este elemento al mismo, ¿sí? Ahora ya, en la clase principal main es donde vamos a ejecutar este código. Por lo tanto, vamos a crear de la clase formulario, el que acabamos de crear acá, nuestra primera ventana. Ventana va a ser igual a new formulario, y al hacer esto automáticamente se llama al constructor. Vamos a ponerlo acá, constructor. Y en este constructor es donde nosotros quitamos las coordenadas por defecto, creamos nuestra etiqueta, definimos nuestra etiqueta y la agregamos. O sea, acá hacemos todo. Pero bien, ya tenemos nuestro elemento creado, ventana, y ahora nos toca justamente definir dónde va a ir esa ventana. Bien, para lo cual vamos a definir también o a setear las coordenadas ventana.setBounds, el mismo método que utilizamos acá, para decirle que nuestra ventana va a estar en la posición X0 y 0, que va a tener un ancho de 400 y un alto de 300. El mismo caso que arriba. Bueno, y ahora vamos a llamar a un método que también se hereda, ventana.setVisible, y le vamos a mandar el parámetro true para que sea visible, ¿sí? Y por último, también utilizamos el método setLocation relative to null. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos. Simplemente creamos nuestra ventana, especificamos dónde va a ir, en este caso será, si no me equivoco, centro de pantalla, con ancho 400 y alto 300, px. Acá le decimos que hacer visible, y por último le indicamos que no sea relativo a nada, ¿sí? Que se ubique en esta posición, que si no me equivoco es el centro de pantalla. Bueno, vamos a meter los comentarios más adentro, y con esto básicamente
ya tendríamos agregada o creada nuestra primer ventana, ¿sí? Utilizando, como siempre, un paquete y en este caso, empleando esta vez la herencia como tal en algo útil como es la creación de una ventana. Vamos a guardar. En nuestra carpeta, la que venimos manejando desde el principio de año, ¿sí? Vamos entonces a Java. Vamos a elegir todos los archivos y vamos a guardarlo como formulario.java. Y listo. Ya tenemos entonces nuestro formulario grabado. A compilar y a ver si todo marchó bien. Bien, vamos entonces, Java C, formulario.java. Hasta acá, todo parece que va en orden. Vamos a compilar, mejor dicho, ejecutar. Java formulario. Y veamos qué sucede. Efectivamente, como podrán ver en el código, no solo se creó una interfaz, sino que además, como acá le indicamos, aquí se creó en el centro de la pantalla, ¿sí? Con un ancho de 400, un alto de 300, y se ubicó el elemento etiqueta, que es un JLabel, que creamos al momento de llamar a nuestro constructor. Si quisiéramos ponerlo un poquito más a la derecha, bastaría con que pongamos acá 40 de X y a ver, eh, 40 de Y para que veamos los cambios. Recuerden que acá estamos sobre la etiqueta setBound, y acá estamos sobre la ventana. Vamos a guardar, vamos a compilar nuevamente, a cerrar esta ventana, compilar. Acá queda este proceso, justamente estuvimos hablando de procesos anoche en sistemas operativos, queda este proceso colgado. Entonces voy a apretar Control C para cerrarlo, matarlo, asesinar el proceso, ¿sí? De lo que hablaba anoche. Vamos a compilar de nuevo y vamos a ver el pequeño cambio que hicimos, que era un cambio más bien estético. Como verán, ya se desplazó un poquitito más de X nuestra etiqueta. Bueno, chicos, de esta manera vimos cómo crear una pequeña ventana, ¿sí? Y acá vamos a entender el por qué le enviamos también en el método setRelativeTo el parámetro null para que no sea relativo a nada, para que simplemente sea una ventana en estas coordenadas que establecemos dentro de main. Si quitamos los comentarios vamos a ver que el código es súper cortito y bueno, como siempre los invito a practicar. Ya iremos agregando más elementos para hacer esto más bonito y como siempre, gracias por la atención.